nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y renueva la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Su primera parte, la profesión de la fe. La primera sesión, creemos. En el capítulo segundo, Dios al encuentro del hombre. El artículo primero lo dedica el Catecismo a la revelación de Dios, y dentro de ese artículo estamos estudiando el segundo apartado sobre las etapas de la revelación. El Catecismo dedica hoy 3 números, del 62 al 64, al tema que tiene como título Dios forma a su pueblo Israel. El número 62 del Catecismo dice: después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su ley, para que lo conociese y sirviera como al único Dios vivo y verdadero, Padre providente y juez justo, para que esperase al Salvador prometido. Como vemos, queridos amigos, en este número estamos dando un paso más, ¿no?, de lo que veíamos el día de ayer, un paso más en esta etapa de los patriarcas. No es tan fácil establecer a los patriarcas hasta dónde son o dónde no son. La palabra patriarca, en su sentido más estricto y más común, se le suele aplicar a los padres antes del diluvio, ¿no?, a los padres de la raza humana antes del diluvio, y también a los progenitores de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Esto es lo que se suele entender en términos generales por patriarcas. Hay un par de listas de los patriarcas en el libro del Génesis, ¿no?, que nos ayuda a situarlos históricamente. Por ejemplo, en Génesis 4:17 se comienza una lista con Caín y habla de sus descendientes: Enoc, Irad, Mehuahel, Matusael, Lamec. Baste con lo que hemos dicho, pero también entendemos a los padres antes del diluvio, y entendemos también a Abraham, a Isaac y a Jacob. Incluso entendemos también en algún momento al rey David. Lo que dice el Catecismo es que después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Y es muy curioso que use el Catecismo esta palabra constitución de Israel. Por la palabra constitución nosotros entendemos algo jurídico, ¿no? Levantar un acta, ¿no? Llamar a un notario para levantar acta, o publicar un decreto por lo que queda constituido algo. Obviamente tal cosa no existe en el caso de la constitución de Israel, ¿no? Pero el Catecismo pone como un momento especial, un momento en el que el pueblo se hace pueblo. Dios forma a su pueblo Israel en el momento en que son liberados de Egipto, en el momento en que es salvado de la esclavitud que ha tenido este pueblo, esta experiencia de dureza, de pasarla mal, de estar por mucho tiempo clamando a Dios ser liberados. En ese momento de liberación son constituidos. Esa experiencia es tan fuerte que queda marcada en ellos de una manera tan importante, esto que han sufrido en Egipto, de ser esclavos, de ser humillados, que el faraón incluso decida matar a los primogénitos varones. Todo esto que supone tal humillación, tal experiencia, es lo que les va uniendo como pueblo, es lo que les va constituyendo como pueblo. No digamos nada de la experiencia de marchar al desierto, perseguidos por los egipcios. La experiencia del ver cómo Yahvé les hacía pasar milagrosamente el Mar Rojo, cómo en el desierto les va obligando a que se vayan organizando. Así son constituidos como un pueblo. También esto pues tiene su razón de ser
en la propia psicología del hombre, porque a veces para sentirnos nosotros pueblo, la verdad que tenemos que pasarla a todos mal. Es decir, tenemos que tener la experiencia de sentirnos unidos en el compartir el sufrimiento. Cuando vivimos bien, cuando no tenemos problemas, empezamos a enfrentarnos unos a otros. Cuando no tenemos un problema en común, cuando no tenemos un enemigo en común, entonces generalmente el pueblo se desune. Empieza uno a luchar contra el otro. Todos son afanes de protagonismo, etcétera, etcétera. Es lo que está pasando hoy día en muchos países. Ya uno no sabe ni por quién votar. Lo que antes era quizás un poco más fácil, hoy día es una complicación y es casi un llamado de conciencia, incluso de sentirse mal porque voté por tal persona. Ese afán de protagonismo que ha invadido la política nos tiene destrozados. Esto es lo que ocurre. Una sociedad que durante mucho tiempo vive en el bienestar pierde fácilmente su idiosincrasia, pierde sus raíces. Nos está pasando en este momento. El hecho de que vivamos en un bienestar hace que perdamos la identidad del propio pueblo y nos empezamos a dividir. Es curioso que nuestra personalidad se suele formar especialmente en momentos duros. Estos grandes países, donde nosotros vivimos, pues se formó de momentos muy duros, pero que momentos que le exigieron unirse. Y después de esa unión vino el progreso. Por eso Israel, propiamente como pueblo, se constituyó cuando estuvo en la esclavitud. Antes, claro que había habido pasos previos, pero en la esclavitud de Egipto, en esa experiencia de liberación que tuvieron, se forma este pueblo. Y además dice, estableció con él la alianza del Sinaí. El hecho de ser llevados al desierto, el hecho de que en la cumbre de aquel monte Sinaí Yahvé mostrara su gloria, que eligiera a Moisés como aquel hombre al que le iba a revelar su gloria y le iba a entregar las tablas de la ley, es muy diciente. Bien, es verdad que al mismo tiempo estaban ocurriendo infidelidades en el pueblo, porque es así, ¿no? Porque somos los seres humanos así de incoherentes. Pero obviamente también la experiencia de que Dios se revelara, el escándalo de hacer un toro de oro y que Moisés respondiera dando pues un enojo, poniéndolos en penitencia por esa infidelidad que han cometido con Dios. Todo eso al mismo tiempo pasando estaba conformando el alma de un pueblo. Estaban recibiendo todos una lección, la lección de que no hay más Dios que Yahvé. Estaban experimentando su propia miseria una y otra vez, su fragilidad, porque se veían como en medio de un desierto. Suelen contarnos las personas que han conocido el desierto o que viven en el desierto que cuando se está ahí en el desierto, se suele sentir la experiencia de la fragilidad. Cuando se levanta una tormenta de arena, tú no eres nadie. Viendo algunas tormentas, los rayos, los truenos en la mitad del desierto, preguntándote si habrá agua un poco más adelante o no habrá agua. Viviendo en una precariedad total, en la que uno necesita cada instante vivir casi de un milagro. Bueno, pues todo esto constituye al pueblo de Israel. Y van comprendiendo que no hay más Dios que Yahvé en el cual puedan confiarse. Él es el Padre providente. Él es el juez justo. Y así aprenden a esperar en el desierto. En la experiencia de Egipto, Israel aprendió a esperar. Aprendió lo que es la esperanza. Y recibió una gran lección para aprender a esperar al Mesías prometido, que es el Mesías liberador, que es Jesucristo. Ellos, estando esclavos en Egipto, suspiraban por su liberación. Vino Moisés y los liberó. Pero claro, después, también en el desierto, había más problemas.
van a la tierra prometida, esperaron en ella, llegan a la tierra prometida. En ella también tienen que batallar. Las esperanzas se van cumplidas, pero al mismo tiempo es un pueblo que está siempre esperando. Y cuando alcanza lo esperado, se da cuenta que era un objetivo intermedio, que era una meta volante, pero que luego tenía que seguir esperando. Dios le va educando en esperar la salvación definitiva, que es la del Mesías. Así se va constituyendo Israel, un pueblo educado en la esperanza. Si lo trasladamos a nuestra vida, a nosotros nos pasa lo mismo. El hombre es un ser que espera. Si un ser humano no espera nada, realmente sería un vegetal. Al mismo tiempo, en esas pequeñas esperanzas que tenemos en esta vida, tenemos que ser educados en la gran esperanza. No perdernos por el camino, sino ir educando nuestro corazón en que al final solamente Dios colma nuestras esperanzas. Prácticamente este número 62, esto es lo que nos quiere enseñar. Sigue el catecismo en el número 63 diciendo que Israel es el pueblo sacerdotal de Dios, sobre que invocado el nombre del Señor. Es el pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero. También a Israel se le llama pueblo sacerdotal. Entre las tribus en las que se constituyó y se dividió Israel para organizarse, estaba también la tribu sacerdotal. Pero en el fondo, Israel entero era un pueblo sacerdotal. Y nos remite al libro del Éxodo 19:6. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Acordémonos de esa canción que se suele cantar en la liturgia, ¿no? La canción tan hermosa que dice pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Eso nosotros podemos hoy decirlo en plenitud. Nosotros los cristianos católicos que estamos unidos a ese sumo sacerdote que es Jesucristo, único y eterno sacerdote. Pero también el pueblo de Israel podía decirlo, porque estaba preparando, estaba prefigurando el sacerdocio de Jesucristo, y así se le designa, como pueblo sacerdotal de Dios, que sirve a Dios, que está consagrado a Él de una forma especial a su servicio. Ser sacerdote es lo que significa estar consagrado especialmente al servicio de Dios. También ser puente de Dios para todas las naciones. Y en este número 63 del Catecismo usa un cuidado, ¿no? Es un esmero muy especial que la Iglesia tiene en ese trato con el pueblo judío. Fíjense cómo le decimos a los judíos, hermanos mayores. Qué delicadeza la que tiene la Iglesia para referirse al pueblo judío. Es muy curioso esta expresión, nuestros hermanos mayores. Con esta designación que se le hace al pueblo judío, es toda una llamada a que nosotros fortalezcamos los vínculos con ellos. Que todos estos vínculos que ellos tienen son del Antiguo Testamento. Y es como una invitación que hacemos, ¿no? Que hace la Iglesia al pueblo de Israel a que sea fiel a sus raíces. Porque nosotros confiamos plenamente en que si el pueblo judío es fiel a todo el mensaje que ha recibido en el Antiguo Testamento, terminará por encontrarse con Jesucristo. La verdad es que estamos completamente convencidos de ello, porque quien vive el Antiguo Testamento con plenitud se va a terminar encontrando con Jesucristo. Tenemos pues esta veneración y este respeto grande a este pueblo, a ellos que han sido los que han recibido la palabra de Dios primero. Esta expresión tan hermosa es tomada
de la cita de la oración universal de la liturgia que los católicos hacemos el Viernes Santo, en esas peticiones especiales que hace la Iglesia en el momento de la liturgia del Viernes Santo. Fíjese cómo dice: oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Y después oramos, ¿no? Dios todopoderoso y eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Esta es la oración que la Iglesia Católica Universal hace por este pueblo judío que ha sido el pueblo que recibió la palabra de Dios primero. Continúa el Catecismo en el número 64 y dice: por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la esperanza de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres y que será grabada en los corazones. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades, una salvación que incluirá a todas las naciones. Serán sobre todo los pueblos pobres y los humildes del Señor quienes mantendrán esta esperanza. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas, la figura más pura es María. Fijémonos cómo, después de haber hablado de la etapa de los patriarcas, de cómo Israel estuvo esclavo en Egipto, cómo fue liberado, allí fue constituido como pueblo, Dios hace una alianza con él, una alianza en el Sinaí y forma un pueblo sacerdotal. Después de eso, pasamos a la etapa de los profetas. En la etapa de los profetas, queridos amigos, suele haber como dos categorías entre los profetas: los que se llaman profetas antiguos y los profetas recientes. Los profetas antiguos, pues son los autores de los libros narrativos, de los libros históricos como Josué, Samuel, el libro de los Reyes, y entre esos profetas están Samuel, Natán, Elías, Eliseo. Los autores que aparecen en esos libros son los que llamamos profetas antiguos. Y los profetas recientes son los que suelen ser más llamados como profetas, ¿no? Que se dividen en profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores son pues los más escuchados normalmente por nosotros: Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y los profetas menores son 12, ¿no? Amón, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Hecha esta distinción, la afirmación primera es esta: Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la esperanza de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres. Y nos hace referencia el Catecismo a Isaías 2:4, que dice: sucederá en días futuros que el monte de la casa de Yahvé será sentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones y acudirán pueblos numerosos y dirán: venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos. Pues después de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Juzgará entre las gentes, será árbitro de pueblos numerosos. Forjarán de sus espadas asadones y de sus lanzas podaderas. No levantará espada pueblo contra pueblo, ni se ejercitarán más en la guerra. Isaías está profetizando la llegada de un pueblo
en que todo el mundo, todos los pueblos confluirán a Jerusalén. Subirán a la casa del Señor. Este monte será la casa de Yahvé. Y está hablando de que llegará un momento en que todo el mundo beberá de Israel. Obviamente comienza la profecía de cómo este pueblo elegido por Dios va a ser madre, va a ejercer de pueblo madre de todas las naciones. Es la maternidad, es la paternidad del pueblo judío que en su seno lleva al Salvador prometido por Dios, del cual darán a luz todas las demás naciones. Es la fe en Jesucristo, único Salvador del mundo. Israel empieza a enterarse de esto poco a poco. Todavía no es consciente de que en su seno, en la promesa que Dios ha hecho a este pueblo, lleva el Salvador de todo el mundo, no solo de ellos mismos, sino de todo el mundo. Los profetas no solo están anunciando la llegada de ese Salvador, sino que además están subrayando el hecho de que la alianza tiene que espiritualizarse. En un primer momento existe una concepción de la alianza demasiado exteriorista, demasiado ligada a un pacto exterior, en el que el pueblo siente que hay una serie de leyes, hay una serie de preceptos que tiene que cumplir y que a cambio de ese cumplimiento, Yahvé les promete que les va a proteger de los demás pueblos. Esto es una primera comprensión, ¿no? Demasiado caricaturizada, pues no se trata de cumplir una serie de preceptos, ¿no? No es esto el objetivo, sino de ser santo. Eso es muy distinto. No es cumplir los preceptos por cumplirlos, sino ser santos. No es únicamente el cumplimiento, porque los profetas van denunciando una y otra vez a Israel de que se está aferrando al supuesto cumplimiento, pero después no cumple. Primero no cumplen ni siquiera la letra de la ley, pero mucho menos están cumpliendo el espíritu de esa ley. Y los profetas están anunciando y denunciando que esto va sucediendo. El cumplimiento tiene ese gran peligro de ser un cumplo y miento. Es lo que Jesucristo echa en cara a los fariseos cuando les dice: sepulcros blanqueados, que por fuera estáis limpios y por dentro estáis corruptos, que mantenéis el cumplimiento de una serie de prescripciones, pero vuestro corazón está lleno de odios y rencores. Por eso se insiste en que la alianza tiene que ser escrita en los corazones, que la alianza con Dios tiene que pasar de una caricatura externa a espiritualizarse, a esa relación espiritual con Dios. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Quiere decir que no tienes que entender tú que tú eres pueblo de Dios en un sentido excluyente, como si los demás pueblos no fueran pueblos de Dios, porque los demás pueblos están llamados también a ser pueblo de Dios. Y esa fidelidad que tienes que mantener conmigo, no debes de entenderla como un mero cumplimiento de una serie de tradiciones y prescripciones, sino que la ley tiene que estar grabada en tu corazón. Tienes que ser humilde. Tienes en el fondo que ser santo. La ley de Dios, escrita en nuestros corazones, es como el inicio de un nuevo paraíso, del jardín del Edén. Ese jardín del Edén llega finalmente en Jesucristo, quien es el nuevo Adán, y en María, quien es la nueva Eva. En el fondo, el deseo del hombre de felicidad, el deseo del hombre de ese paraíso, lo tenemos en Jesucristo. Él es el nuevo Adán, María la nueva Eva. Y fíjese cómo termina este número 64 diciendo: serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor, quienes mantendrán esta esperanza.
Es curioso que use esta expresión los pobres y los humildes. Y nos hace una referencia a Sofonías 2:3. Buscad a Yahvé, vosotros todos humildes de la tierra, que cumplís sus normas. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizás encontraréis cobijo el día de la cólera de Yahvé. Aquí los humildes y los pobres van a ser la clave. Paradójicamente, a pesar de tanta insistencia, a pesar de tantos, los patriarcas, los profetas, curiosamente, cuando llegue el Salvador, el Mesías prometido, va a haber como un despiste general. Y va a ser un pequeño grupito que se le llama el resto de Israel, un pequeño resto de Israel, el que reconozca a Jesucristo. Tanto esperar para que en el momento que se dio no estuvieran listos. Solo un pequeñito grupito, un resto de Israel. Ese pequeño resto de Israel, salvo contadísimas excepciones, es un resto lleno de gente humilde y gente pobre. Tenemos un caso pues extra, como nos presentan los evangelios. Sería el caso de José de Arimatea, de Nicodemo, de Zaqueo, ¿no? En algún otro miembro del Sanedrín que eran seguidores de Jesús, pero que lo hacían en oculto porque tenían miedo a los judíos. Salvo esas excepciones, los seguidores de Jesús eran gente humilde, gente pobre. Muy importante. Y otra cosa más que añade el número 64. Nos recuerda las mujeres santas. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith, Esther, que conservaron esta esperanza de la salvación de Israel. De ellas, la figura más pura es María. Posiblemente también las mujeres fueron parte de este resto de Israel, que estaba esperando sin despistarse la llegada del Mesías. Pues ellas, por el hecho de que eran probadas, ¿no? Y eran especialmente sacrificadas en una cultura tan machista, pues es mucho más meritorio este acto de espera. Así, en la medida pues, en que alguien está mucho más probado, que no tiene puesto en su corazón, en las ambiciones de poder, en ese buscar ser considerado, estaban por ello igual que los pobres. Incluso estas mujeres, más capacitadas que cualquier otro para esperar a Jesucristo. Estas mujeres extraordinarias que bajo el impulso del Espíritu Santo participaron en las luchas y en los triunfos de Israel. Ellas contribuyeron a su salvación. Y no entendemos, pues, ni mucho menos que su contribución fuera algo marginal o pasivo. No, no, no. Actoras en primera fila. Son grandes protagonistas de la historia de la salvación. Por ejemplo, recordemos que después del paso del Mar Rojo, la hermana de Aarón, que es María la profetisa, tomó en sus manos un tímpano y a todas las mujeres le seguían danzando en coro. Y esta hermana de Aarón, María, les entonaba el estribillo: cantad al Señor, que se cubrió de gloria, arrojando en el mar carros y caballos. Esta mención de la iniciativa femenina, ¿no? es un marco pues, de celebración y pone de relieve la importancia del papel de la mujer y además de su actitud, de su vocación tan apta para alabar y dar gloria a Dios. Esa actitud que es propia de estas mujeres. Cantar, alabar al Señor por todas las glorias, por todos los beneficios. También vemos como hoy mismo, por ejemplo, la mayoría de las vocaciones de la vida contemplativa que se dedican a dar gloria a Dios todo el tiempo, 27 días, 24 horas al día, son mujeres. El grupo más grande son mujeres. Por ejemplo, en tiempo de los jueces,
La profetisa Débora, después de haber ordenado al jefe del ejército que reuniera a sus hombres y entablara batalla, ella, con su presencia firme, asegura el éxito del ejército de Israel, junto con otra mujer llamada Yael. Ellas matarán al jefe de los enemigos. Y para celebrar la victoria, Débora entona un cántico que también alaba la acción de su compañera, de Yael. Un cántico que tiene una gran similitud con las palabras que pronunció María cuando visitó a su prima Isabel. Fijémonos como Jueces 5:24 dice: bendita entre las mujeres Yael, bendita seas entre las mujeres que habitan en tiendas. Eso le dice Débora a Yael. Muy parecido a esto, es como un eco de las palabras de María a Isabel. Los libros de Judith y de Esther, ¿no? Son unos libros que tienen como autores a estas mujeres, o por lo menos que llevan su nombre, y tienen como finalidad exaltar de modo ideal la aportación positiva de la mujer en la historia del pueblo elegido. Son dos mujeres, dos figuras de mujeres que contribuyen a la victoria, a la salvación de los israelitas. El libro de Judith en particular refiere pues que el rey Nabucodonosor envía un temible ejército para conquistar Israel. El ejército enemigo está a punto de apoderarse de la ciudad de Betulia, y en medio de la desesperación de los habitantes que están queriendo rendirse, pues no ven nada que hacer. Y Judith les reprocha su falta de confianza, le reprocha su falta de fe, y entonces ella toma el mando y consigue la victoria frente a ese enemigo que se acercaba. Pero también en el libro de Esther muestra cómo en el reino Persia, en el tiempo del destierro, Amán era el encargado de los negocios del rey y decretó el exterminio de los judíos. Y entonces Mardoqueo, que era un judío, recurre a Esther, que vivía en el palacio del rey. Esther estaba infiltrada en el palacio del rey, de ese pueblo persa. Y entonces ella arriesgó su vida presentándose delante del rey y intercede por el pueblo judío que iba a ser exterminado, y consigue la salvación. Amán es ejecutado, Mardoqueo llega al poder y los judíos son liberados de la amenaza. Es decir, que esta mujer Esther pone en riesgo su vida para interceder por su pueblo y lo salva. Dice, quizás por esto me permitió Dios llegar aquí, a ser la esposa del reino de Persia. Digamos que es otra mujer, pues que es venerada, obviamente, por los judíos, por este acto heroico. Como vemos, queridos amigos, este género femenino, a pesar de que el pueblo judío sea un pueblo, como nosotros decimos, muy machista, sin embargo, también el género femenino hizo una gran aportación, y especialmente por su sensibilidad al acoger las llamadas de los profetas a la conversión, al acoger esta llamada de los profetas a estar en espera de la llegada del Mesías. Y termina el número 64 diciendo, de ellas la figura más pura es María. Es el fruto más logrado, el fruto más puro de todo Israel. Solamente por dar desde su seno una mujer como María, el pueblo de Israel ya podría sentirse plenamente satisfecho, solo porque María haya salido de ellos. Haber dado en su seno a María como fruto, como imagen del hombre que se abre a Dios, que acoge a Dios, ya es algo maravilloso. Esas palabras de María que expresan todo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Eso que María pronunció ante el anuncio del ángel Gabriel, es lo que todo judío está llamado a pronunciar y a reconocer ante la llamada de Dios. Y si todavía no lo han hecho algunos, llegará el momento donde lo van a hacer. El día en que el pueblo judío pronuncie esa frase de María,
He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Sin duda alguna, todo el pueblo judío habrá llegado a su meta, que es el reconocimiento de Jesucristo como enviado a todas las naciones. Pero nosotros los católicos también estamos llamados a hacer ese mismo reconocimiento, esa misma invocación. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Plenamente, ¿no? Nosotros debemos pronunciar en cada momento de nuestra vida esta frase, siendo acogedores de esa llamada a la esperanza, de esa llamada a esperar el Mesías y a estar atentos a la llegada del Salvador en nuestra vida.